Buenos, buenos días, amigos y hermanos, y los que a lo mejor la ven en distinto horario, puede ser buenas tardes, buenas noches, pero esta es la segunda oportunidad de hablar sobre el cuerpo de Cristo y el sacramento de la Eucaristía. Precisamente hoy jueves, que he sido invitado a este conversatorio, en algunas partes, en algunas iglesias nuestras católicas, se celebra el Corpus Christi y con una gran procesión por la ciudad. Nosotros acá en esta parte del mundo lo hacemos este domingo. Este domingo será el domingo 22 de junio, sí. Y bien, voy a terminar esta reflexión con una enseñanza o que nos enseña Santa Teresa de Jesús o Teresa de Ávila sobre la Eucaristía. El primer punto es: si no coméis, no tenéis vida en vosotros. Nos enseñaba Jesús en los evangelios. Y es que discutían entre sí los judíos y decían: ¿cómo puede esto, darnos a comer su carne? En Juan 6:52. Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y sigue el Evangelio: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Estamos hablando sobre el Evangelio según San Juan, en el libro o el capítulo 6. A los judíos de aquel tiempo, aquellos que aún habían comprendido a Jesús, bueno, hoy tampoco muchos no entienden y no conocen a Jesús. Por eso decía que los judíos en aquel tiempo, aquellos que aún no habían comprendido a Jesús, no entendían cuál era aquel pan de amistad y discutían entre sí. Este es un ejemplo de por qué los que hoy comemos de este pan no deberíamos discutir entre nosotros, porque sí sabemos que por medio de este pan el Señor nos une en amor. También para estos judíos o para estas personas aún ignorantes del sentido de la palabra de Jesús, creían que el Señor dividiría en trozos su propia carne, su propio cuerpo, y se las daría de comer. Por esa razón reñían y discutían entre ellos, y es porque no entendían a lo mejor nada de esto que se les hablaba. Por tanto, esto que le decía el Señor, para ellos era una cosa imposible, que les diese de comer de su propia carne. Sin embargo, Jesús no solo les da a entender que no era imposible, sino que además era muy necesario, porque si no lo hacen no tienen vida en ellos. Por eso dice: si no coméis, no tenéis vida en vosotros. Y el que come tiene vida eterna.
Ahora bien, es importante comprender que el mensaje del Señor no era solo para estos judíos, era para todo el mundo. Por eso el Señor, pensando en todo, formula: el que come mi carne y bebe mi sangre. Y también es motivo porque hay que meditar la palabra para que se entienda en su verdadera intención. Jesús no se refería a esta vida terrenal. Entonces, para que no debatiesen el significado de esto, el mismo Jesús les aclara que Él lo hace y que tienen vida eterna. Este aspecto nos debe hacer reflexionar por qué tenemos la necesidad de comer constantemente el cuerpo de Cristo. Que se nos da la Eucaristía. Ciertamente que si no lo hacemos, nuestra vida sigue igual, pero es nuestra vida terrena y temporal, pero de ninguna manera en la vida eterna. Si alguien no recibe ningún tipo de alimento, bueno, podemos decir muere de inanición, de debilidad. Pero respecto de esta comida y esta bebida que nos habla Jesús, esto es, del cuerpo y de su sangre, no es así, porque el que no come su cuerpo, carne, y no bebe su sangre, no tiene vida eterna, pero el que lo come, la bebe, tiene vida. Y esta vida, además, es eterna. Además, nuestra fe nos ha enseñado que no es carne de un simple hombre, sino de Dios, quien desea hacer al hombre divino. Entonces, el que no come por alguna razón especial, ¿qué sucede? Dice el Señor: id pues de hacer discípulos a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolas a guardar todo lo que yo os he mandado. Y también dice: y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así lo dice Mateo en el Evangelio, capítulo 28. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Expone Marcos 16. Es palabra de Dios. El mismo Jesús lo ha pedido. Hay que bautizar, por tanto, el único sacramento absolutamente indispensable, o uno de los más indispensables para salvarse, es el bautismo. Por tanto, creemos en nuestra fe que si un niño recién bautizado muere, se salve aunque no haya comido el cuerpo de Cristo. Sin embargo, para un bautizado que ha llegado ya al uso de la razón, ya es adulto, ya entiende, la Eucaristía es un requisito indispensable. ¿Por qué? Él lo ha mandado. Y si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, lo ha dicho, no tenéis vida en vosotros. Y tenemos una diferencia importante con la idea de algunos hermanos cristianos que no viven la fe católica. Algunos opinan y ofrecen la salvación a los hombres solo purificados por el bautismo, y luego hacen una vida sin este sacramento, olvidándose o no tomando en consideración que este misterio fue pedido por el Señor. Recuerdo las palabras de San Pablo en 1 Corintios: hacerlo en recuerdo mío. Por cuanto si el Señor nos lo ha pedido para vivir en comunión con Él, no parece razonable que alguien alcance la salvación, que es unión con Dios, viviendo sin la Eucaristía. Es que es también unión con Dios. Y me estoy refiriendo a todas aquellas personas que puedan razonar y comprender y entender. ¿Y qué es la Eucaristía?
San Juan de la Cruz, el Santo Padre de los Carmelitos, en llama de amor viva, la llama la sabrosa y amorosa doctrina de la Sagrada Escritura. Y en uno de sus escritos, Teresita de Lisieux, Teresita del Niño Jesús, anota: Jesús, tu Eucaristía constituye las delicias de mi alma. La Eucaristía es la consagración del pan en el cuerpo de Cristo y del vino en su sangre. Renueva mística y sacramentalmente el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por otra parte, la recepción de Jesucristo sacramentado bajo las especies de pan y vino en la Sagrada Comunión significa y verifica el alimento espiritual del alma. Y así es en cuanto que en ella se da la gracia invisible bajo especies visibles. Guarda razón de sacramento. Tiene razón de sacrificio en cuanto se ofrece y de sacramento en cuanto se recibe. La Eucaristía es el sacramento en el cual, bajo las especies de pan y vino, Jesucristo se halla verdadera, real y sustancialmente presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Es por eso el más grande e importante de los sacramentos, de donde salen y hacia el que van todos los demás. El centro de la vida litúrgica, expresión y alimento de la comunión cristiana. Nuestra fe nos enseña que el recibir la Eucaristía, esta produce en el alma interesantes efectos tales como el aumento de la gracia santificante, es decir, la disposición estable y sobrenatural que perfecciona el alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor el perdón de los pecados veniales y además es prenda de vida eterna. Gracia es el don auxilio gratuito sobrenatural de Dios, porque Él, respondiendo a su llamada, Él nos prepara para ser adoptados como hijos en su Hijo por el bautismo, nos hace participar de su misma naturaleza y nos constituye en herederos de la vida eterna. De manera más sencilla, podemos decir que la gracia es la acción de Dios acercándonos a Él para que seamos sus hijos. En la Eucaristía en el Antiguo Testamento, la Eucaristía fue también pronunciada varias veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Salomón, libro de los Proverbios. La sabiduría se edificó una casa con 7 columnas, los 7 sacramentos, preparó una mesa y envió a sus criados: venid, comed el pan y bebed el vino que os he preparado. Proverbios 9:1. Por eso digo que como que fue preanunciada. Y el profeta Malaquías, hablando de las impurezas, de los sacrificios de la ley, dice en Malaquías 1, pues desde el sol se levante hasta el poniente, grande es mi nombre, porque las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre un sacrificio de incienso y una oblación pura. Por otra parte, sabemos que la Pascua judía es el banquete anual que el pueblo judío celebraba en conmemoración de la liberación de Egipto y comienzo del Éxodo. Dice el Éxodo: guardarás este precepto año por año en el tiempo debido. Éxodo 3. Consiste esto en la buena noticia de que Dios
que salva a su pueblo y que se celebra con el sacrificio, banquete. Este memorial significa no solo recordar el hecho histórico pasado, sino también hacerlo presente y actualizarlo, de modo que sea obrante y eficaz. También sabemos de los sacrificios de Israel, rituales esenciales para la vida del pueblo escogido, tales como, por ejemplo, los holocaustos, en el que se quema toda la víctima y no se guarda nada. Es un homenaje de Dios, es decir, tiene una clara función de adoración. Podemos encontrar muchos ejemplos, tales como el sacrificio de Abel, de Abraham, de Melquisedec, etc. Es lo que se puede plantear como una especie de, decía yo, de preanunciada Eucaristía en el Antiguo Testamento. No es la Eucaristía mismo, pero es una preanunciación. El pan de la vida. Volvamos ahora al Nuevo Testamento. Dice Jesús, o dijo Jesús, en verdad os digo, no fue Moisés que nos dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron a él, Señor, danos siempre de este pan. Y luego Jesús les dice, yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Seguimos con Juan 6. La verdad de la presencia real, corporal y sustancia de Jesús en la Eucaristía fue profetizada por el mismo Señor antes de instituirla durante el discurso que pronunció en una sinagoga en Cafarnaún, al día siguiente de haber hecho el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. El signo externo del sacramento son la materia, pan y vino, y la palabra de la consagración, la forma. Importante, como ya he comentado, confiere la gracia y esto lo asevera el mismo Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. O sea, la gracia, que es prenda de vida eterna, por otra parte fue instituido por el mismo Señor en la última cena, mientras estaban comiendo, lo que oímos todos los domingos, todas las celebraciones eucarísticas. Mientras estaba comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándosele a sus discípulos, dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y luego tomó una copa y dadas las gracias, se lo dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre, de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Mateo 26, creo que es 26, 28. Bueno, lo que nos pide la iglesia, nuestra iglesia. La iglesia ordena en su tercer mandamiento de la Santa Madre Iglesia que al menos una vez al año y por Pascua de Resurrección, todo cristiano con uso de razón debe recibir la Eucaristía. También hay que comulgar cuando se está en peligro de muerte. Esto es lo que la Iglesia nos sugiere como mínimo, ya que desea que se reciba al Señor con frecuencia. Lo podemos recibir con frecuencia todos los días en la Santa Misa o en la Santa Misa de cada domingo, pero o incluso diariamente. Lo que se realiza pues en la Eucaristía es la conversión del pan y del vino, del cuerpo y sangre de Cristo, que es lo que llamamos transubstanciación.
bajo cada una de las especies sacramentales, pan y vino, y bajo cada una de sus partes cuando se fracciona, puede ser un pedacito pequeño, está contenido Jesucristo entero con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. La cual quiere decir que Cristo está presente hasta en una migajita de la hostia. Por eso el sacerdote tiene mucho cuidado en los que dan la comunión, de que no se caiga ningún pedacito, nada al suelo o a ninguna parte. Entonces hablemos del banquete eucarístico. A la misa se le llama así banquete eucarístico y se le ha dado este nombre porque cuando Jesús hablaba del reino de los cielos, lo comparaba con un banquete y su última cena fue como un banquete, podríamos decir como un festín, una comida muy fraternal, muy amorosa, entre grandes amigos. Un banquete es una alegre comida, eso lo sabemos. Siempre cuando uno va a un banquete se colocan hermosos manteles, la mejor cristalería, se preparan las luces, la mesa se adorna con flores y se anima y embellece con música, canciones, es decir, se busca que los corazones estén siempre llenos de alegría. Así también debe ser la misa. Es algo formal porque se celebra un acontecimiento importante. Y muchas veces el banquete es una celebración de un acontecimiento especial. En cada misa se celebra el acontecimiento de nuestra salvación. Ahora bien, el banquete no lo hacemos solo. Nos encontramos con personas, con amigos, familiares, que llegan de distintas partes, distintos sitios. Nos encontramos gente que no la conocemos, de distintas condiciones. Pero allí nos sentimos unidos por nuestro común amor a Cristo y a su iglesia. Sentimos comunión de unos con otros. Y este banquete eucarístico, Dios nos alimenta con el pan bajado del cielo, que es el cuerpo de Cristo, el cual dijo el mismo Jesús: el que come este pan vivirá para siempre. Algunos consejos que he leído que nos entregaba San Francisco de Sales. Y él respondía así: si eres débil, debes comulgar para volverte fuerte. Si has pecado mucho, te conviene comulgar después de confesarte bien, para que la presencia de Jesucristo te traiga fuerza para no seguir pecando tanto. También decía: si te domina el mal genio al recibir en la comunión al que es manso y humilde de corazón, él te irá contagiando de su bondad, de su buen humor, de su buen genio. Si tienes inclinación a la impureza y al vicio, la presencia en tu alma de Cristo, el Cordero Inmaculado, jamás tuvo la más mínima mancha de pecado. Eso quería decir. Te irá dando fortaleza hacia todo lo que es impuro y amor por la virtud. También decía San Francisco de Sales: si te vence el orgullo, Jesús, que es humilde, te irá siendo semejante a él. No comulga porque ya eres santo, sino porque deseas llegar a la santidad. Y sin comulgar no lo lograrías, quizás nunca o jamás. Palabra de San Francisco de Sales. Y bien, como dije al principio, hablaré de las enseñanzas de Teresa de Jesús, la Santa Madre de los Carmelitas, Santa Teresa de Ávila. Teresa de Jesús era una mujer muy inquieta y andariega. Su gran fama tuvo de ser andariega. Y la misa era literalmente para ella, para sus viajes, un alto del camino.
Ella tenía mucho cuidado en que los sacerdotes que iban con ella de camino, por ningún caso no dejasen de decir la misa ningún día. La misa es la manera de renovar la presencia viva y salvadora de Jesús en la historia de la humanidad. Es una presencia tan viva y tan real que la santa la percibe como si se encontrase con Cristo en el tiempo que estuvo entre nosotros. Por eso ella se reía dentro de sí cuando oía decir a alguna monja, alguna persona que quisiera haber vivido en el tiempo en que vivió él en el mundo. Y lo dice así Santa Teresa. A esta, lo que decía Teresa, había el Señor dado tan viva fe que cuando oía a algunas personas decir que quisieran ser en el tiempo que andaba Cristo, nuestro bien en el mundo, se reía entre sí, pareciéndole que teniéndole tan verdaderamente en el Santísimo Sacramento, ¿cómo entonces qué? ¿Qué más le daba? Camino de perfección, 34c. Ante todo, Teresa de Jesús afirma que la Eucaristía es el don por excelencia del Padre, que ya no consiste en el maná del desierto, sino el don de su propio Hijo. Hace un momento atrás siempre me referí al capítulo 6 del Evangelio de San Juan, y la doctrina de este capítulo 6 es ese don persona, lo que pedimos al Padre al decirle que nos dé el pan de cada día. Y ese pan se lo pedimos para hoy, pasajero de la vida presente y para el cada día de la eternidad. Camino de perfección 34. Entonces para ella, para Teresa de Jesús, la Eucaristía es a la vez la prolongación de la presencia de Cristo entre los hombres, presencia velada de su humanidad, como la encarnación fue presencia velada de su divinidad. La Eucaristía, bajo los signos de pan y del vino, es un nuevo disfraz, dice ella, de su persona gloriosa, de su majestad divina, del esposo del Señor, disfrazado, dice Teresa de Jesús, en el Santísimo Sacramento, Camino de Perfección 34. Libro Camino de Perfección. Habla también Santa Teresa, mismo libro, de una majestad tan grande disimulada bajo los accidentes del pan y del vino, o disimulada en cosas tan poca como la ósea, pero todo ello hecho en una cercanía máxima, aunque misteriosa. Dice que el misterio no suprime nada a la cercanía que se da en el Santísimo Sacramento. Cercanía misteriosa, importante y decisiva para el orante, necesitado de entrar en la presencia misteriosa del otro, de Cristo, para posibilitar el trato recíproco de amor. Y continúa en Camino de Perfección 34, esa misteriosa presencia de Cristo en el Santísimo Sacramento es la más excelente plataforma para poder realizar todas las inflexiones de oración: adorar, bendecir, dar gracia, alabar, reparar, pedir. Y termino con esas palabras que decía, y de modo muy singular, para unirse a Cristo y orar con Él y por Él al Padre, por nuestra Iglesia. Capítulo 34, Libro Perfección. Bien, hasta aquí llega mi exposición sobre esta hermosísima Eucaristía, que tal como ya lo dije al principio, como la llamaba
también el Santo Padre San Juan de la Cruz. Me parece muy hermosa expresión cuando él la llamaba esta amorosa forma. La sabrosa y amorosa doctrina de la Sagrada Escritura. Bien, como decía Teresita de Jesús, tu Eucaristía constituye las delicias de mi alma. Les deseo a todos que Cristo Jesús y la Eucaristía viva en sus corazones. Bien, terminando ya mi taller, les dejo puesto que los dejaré grabado en mi canal de YouTube, a la cual se puede suscribir. Siempre pido alguna suscripción que me faltan. Esta charla fue dada también está en YouTube. Hace 3 años atrás, me parece, a otra comunidad. Y bueno, como les dije anteriormente, que la Sagrada Eucaristía viva en vuestros corazones. Muchas gracias por la atención y la oportunidad que me habéis dado en dar esta charla, este taller. Buenos días a todos.